Amén. Primero Dios, y que usted también siga vivo para ese entonces. Amén. Y que el Señor Jesús venga pronto, para que nos encuentre vivos. En un momento, bueno, dice aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a esta transmisión y que verán esta grabación. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Estamos comenzando a estudiar el tema de la voz de mando, perdón, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Ese es el nombre del tema. La voz de arcángel y la trompeta de Dios. Es un tema escatológico tocante a lo que está sucediendo en Israel en estos días. La batalla que está enfrentando contra Irán. Israel contra Irán. ¿Qué implicaciones proféticas tiene este evento? Es un evento que no lo podemos pasar por alto. Amén. Estamos leyendo dos versículos, dos citas. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, que es el pasaje base. Y primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Amén. Entonces, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. ¿Cuál es esa trompeta final? De acuerdo a lo que leímos, es la trompeta de Dios. La trompeta final. Muchos teólogos dicen, esta es la trompeta del séptimo ángel. No. ¿Sabe por qué? Porque en primera carta a los Tesalonicenses dice que es la trompeta de Dios. Y la trompeta de Dios es exclusiva de Él. Si no diría la trompeta del ángel. No, es la trompeta de Dios. Los ángeles tienen sus 7 trompetas, pero Dios también tiene trompeta. Él tiene también una trompeta. De hecho son 3. Son 3 trompetas las que Él tiene. La trompeta del Padre, la trompeta del Hijo y la trompeta final, que es la trompeta del Espíritu Santo. Entonces son 7 trompetas. Cuando dice ahí que es la trompeta final, ¿a qué trompeta se referirá? Bueno, vamos a ir explicando todo esto. ¿Cuándo sonó la trompeta del Padre? ¿Cuándo cree usted que sonó? Esa ya sonó, eso sí se lo puedo anticipar, ya sonó la trompeta del Padre. Y en un lugar específico. Allá en el Antiguo Testamento, en el desierto. ¿Cuándo se oyó esa trompeta? Cuando Dios descendió en el monte Sinaí, que se oyeron voz de trompeta, voz de alarma, voz de bocina, ese sonido de bocina, en el monte Sinaí. Ahí se oyó la voz del Padre, la trompeta del Padre. Y se oían trompetas, se oía sonido de bocina, de alarma. Tan era estruendosa esa trompeta que el pueblo de Israel dijo a Moisés: sube tú y habla por nosotros a Dios, porque nosotros, si seguimos oyendo este estruendo, vamos a caer aquí consumidos. Entonces la trompeta del Padre ya sonó en el Sinaí. Usted léalo ahí en el libro de Éxodo, también en el libro de Deuteronomio, Números. Ahí va usted a ver la trompeta del Padre, cómo sonó en el monte Sinaí. La trompeta del Hijo, ¿cuándo sonó? Esa también ya sonó. Sonó en 2 ocasiones. Se oyó en 2 ocasiones esa trompeta del Hijo. ¿Cuándo? Cuando Él dijo en Lucas capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, dar libertad a los presos, a los oprimidos, a proclamar, proclamar, como una trompeta, proclamar el año agradable de Jehová. El año agradable de Jehová, al que el Señor Jesús está haciendo referencia ahí, es el año de jubileo. ¿Qué sucedía en el año de jubileo? Ya hemos platicado de eso. ¿Qué sucedía? De acuerdo a Levítico 23, ¿qué sucedía en el año de jubileo? Se perdonaba todo. Se perdonaban las deudas, los presos eran libres, los que estaban vendidos como esclavos se les daba la libertad, los que habían vendido sus posesiones en hipotecas para pagar deudas recibían nuevamente sus propiedades. Es más, era un año de total descanso, el año 50º, el año de jubileo. Eso era una sombra, una figura de lo que el Señor Jesús vendría a anunciar tiempo después, cuando Él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Yo vine a predicar
el año agradable de Jehová. ¿Y cuál era la señal de que comenzaba el año de jubileo, mis hermanos? Había una señal. En el día de la fiesta de la expiación, en el día 10 del séptimo mes, del mes de Tishri, en el año 50avo, se hacía sonar un shofar, una trompeta. Y eso anunciaba el comienzo del año de jubileo. Todo el año no se sembraba la tierra, se dejaba descansar, todo el mundo tenía regocijo, fiesta, hasta el año siguiente que tenían que sembrar nuevamente sus tierras. Entonces, espiritualmente ese año estamos viviéndolo nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, y estamos metidos en el año del Yobel, en el año de jubileo. Entonces el Señor Jesús hizo sonar su shofar, no un shofar físico, no una trompeta física, sino su voz. Cuando Él dijo, yo vine a predicar, yo vine a proclamar el año agradable de Jehová. Pero ¿sabe también cuándo se hizo sonar ese shofar? Por el Hijo, en la cruz del Calvario. Ahí, espiritualmente, cuando Él dijo, consumado es, dice que Él alzó la voz, exclamó, consumado es, como una trompeta. Se oyó su voz, estando Él crucificado. Por segunda vez se oyó su voz como una trompeta. Y la última trompeta, la trompeta final a la que hace referencia primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, es la trompeta del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo? ¿Cómo se oye esa trompeta? Apocalipsis nos da la respuesta. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Esa es la trompeta final, que será sonada cuando el Señor Jesús regrese por su amada. Amén. Bueno, entonces vamos a ir desglosando esto. Voz de mando, voz de arcángel y la trompeta de Dios. Voz de mando. ¿Cuándo se oyó esa voz de mando? ¿Qué es mandar, mis hermanos? A ver, ¿qué es mandar? Ayúdenme a predicar. Efectivamente, ordenar, ¿eh? Ordenar, ¿qué más? ¿Qué? Enviar, ¿verdad? Esa voz de mando, cuando ya se sonó esa voz de mando. ¿Cuándo habrá sonado esa voz de mando? ¿Cuándo se nos ordenó hacer algo como iglesia? ¿Y cuándo se nos envió a cumplir una misión que muchas veces nos olvidamos de esa misión y no debemos olvidarla? Cuando el Señor Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan ustedes, vayan. ¿Y qué más? Y hagan discípulos. Prediquen este evangelio a toda criatura. Otras versiones dicen a toda creación. Lleven este evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. En mi nombre, echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas, en mi nombre. Entonces ya recibimos la voz de mando. ¿Quién nos mandó? El Señor Jesucristo. Él nos mandó ¿a qué? A ir y a predicar su evangelio. ¿A qué más? A ser discípulos. ¿A qué más? A bautizar, a enseñar. Que guarden todas las cosas hasta que el Señor Jesús regrese. Entonces la voz de mando es la voz que el Señor Jesús hizo resonar cuando Él resucitó. Otra vez se oyó la voz del Hijo ahí, pero ahora con una voz de mando. Cuando dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces la voz de mando ya sonó y está sonando todavía. Cuando tú estás cumpliendo ese mandato, estás obedeciendo la voz de mando, la voz de autoridad que el Señor Jesús hizo sonar hace 2000 años, cuando Él subió al cielo. Pero ahora viene el siguiente sonido. ¿Cuál es el siguiente sonido? Voz de mando, voz de arcángel. La voz del arcángel va a oírse antes de la trompeta final, antes de la trompeta que va a anunciar el arrebatamiento de la iglesia. Los volvemos a leer en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Está fácil de aprenderse, ¿eh? Capítulo 4, usted multiplica 4 por 4 y le da 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Va a descender el Señor Jesús del cielo? Le pregunto. Amén. Lo estamos esperando.
Pero antes de que eso suceda, dice, habrá voz de mando. Ya vimos, ya está sonando esa voz de mando desde hace 2000 años. Voz de arcángel. ¿Cuál será esa voz de arcángel? Hay una voz, mis hermanos, y eso el Señor me lo mostraba, que no se está oyendo, no es audible, no se puede oír, percibir con nuestros oídos físicos. Es un sonido espiritual. Y ese sonido el Señor nos los va a revelar hoy. Es un sonido que la iglesia debe de discernir. Por eso el apóstol Pablo escribió esto. Si no, sería, pues no tendría congruencia. Porque el apóstol Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Tesalónica, específicamente a la iglesia de Tesalónica. El Señor va a descender, sí, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, vamos a ver lo que está sucediendo en Irán. La madrugada del 13 de junio, es decir, el viernes, Israel atacó a Irán. ¿Por qué atacó Israel a Irán? No sé si están enterados de esto, mis hermanos. ¿Sí? ¿Se han oído las noticias? ¿Han visto las noticias? A mi hermano Isaac no le pregunto porque yo sé que él sí las ha oído. ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel? ¿Qué es lo que está sucediendo? Israel empezó un ataque, pero no porque a él se le antoje o que él quiera tomar posesión del territorio iraní, no. ¿Por qué lanzó este ataque Israel en contra de Irán? Para destruir, eliminar su arsenal nuclear. Irán tiene años acumulando uranio. Con el uranio se fabrican las bombas atómicas. Israel dijo, prefiero atacar antes de ser atacado. Irán no está atendiendo el mandato que ha recibido Estados Unidos y de la ONU de detener la acumulación de uranio. Entonces, por cuanto Irán se ha abstenido, Israel decidió atacar, pero no atacar a toda la población. Israel lanzó un ataque dirigido hacia el potencial militar de Irán. Y esto tiene un significado profético tremendo, que vamos a ir viendo. Entonces, el viernes pasado comenzó ya un ataque directo e Israel lo comenzó en contra de Irán. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Pues muchas. Porque hay un conflicto ya añejo entre Irán e Israel. Sabemos que Irán ha estado financiando grupos terroristas, específicamente a Hezbollah, a Hamas y la Yihad Islámica, para atacar a Israel. Pero financiados por medio de los líderes de la cúpula militar, religiosa y gubernamental de Irán. Entonces, pero ahora sí es un ataque directo de nación contra nación, de Israel en contra de Irán. Pero eso, ¿qué tiene de representación para nosotros? Vamos a leer Daniel, capítulo 10, versículo 13, y vamos a ver cuál es esa voz de arcángel, y de qué arcángel es, mis hermanos. Porque bueno, dice el libro de Enoc que hay 7 arcángeles. Hay varios arcángeles, son 7. Puede ser, ¿verdad? Pero por algo el libro de Enoc los menciona. El nombre de esos ángeles pues es Uriel, Rafael, Gabriel y Miguel, entre otros, que escapan a mi memoria, pero dicen que son 7 arcángeles. Podría ser. Pero la Biblia sí nos habla por lo menos de 2 arcángeles. Vamos a ver el primero. Daniel 10, versículo 13. Ustedes también que están viendo este video en línea pueden buscar estos versículos. Daniel capítulo 10, versículo 13. Y pongamos atención. Mas el príncipe del reino de Persia. Aquí está hablando un ángel. Probablemente sea el arcángel Gabriel, el mensajero. Porque este arcángel llevaba un mensaje de Dios para Daniel. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, otras versiones dice uno de los principales, uno de los principados, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Este era un ángel mensajero, no era un arcángel guerrero. Dice que durante 21 días estuvo peleando en contra del principado de Persia. Dice el versículo 21, sin embargo te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Mis amados hermanos, cada nación,
cada iglesia, cada país, cada territorio, cada familia y cada alma, cada persona, tenemos un ángel. Amén. La nación de Israel tiene un ángel que lo cubre. Aquí lo estamos viendo. ¿Quién es ese arcángel que cubre a la nación de Israel? Miguel, el arcángel Miguel. ¿Qué significa Miguel? ¿Qué significará Miguel? ¿No? No sabemos. Bueno, viene de Micael, de ahí viene el término Micaela, ¿verdad? Micaela, Miguela. Bueno, Micael en hebreo se traduce como ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Micael, ¿quién es como Dios? Y este arcángel, el arcángel Miguel es el arcángel guerrero de las batallas. Cada vez que Israel entra en batalla, ¿quién se moviliza? ¿Quién se va a movilizar, mis hermanos? Miguel, el arcángel Miguel. Cuando tú estás en peligro, ¿cuántas veces el Señor no nos ha librado de un accidente? Amén, a mí varias veces. Y ahí me doy cuenta que hay un ángel que me cubre, hay un ángel que está custodiándome, y cada uno de ustedes tiene un ángel. El ángel de la guarda, ya lo decía la iglesia mayoritaria. Bueno, no es el ángel de la guarda, pero sí te guarda. Es un ángel que tenemos bajo, más bien que está cuidándonos. No está bajo nuestras órdenes, iba a decir mal. No, no está bajo nuestras órdenes. Nosotros no podemos mandar y ordenar ángeles. El que te diga eso está mal. El único que envía ángeles, ¿quién es? Dios. Entonces tenemos que decir, Padre, envía tus ángeles. Nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles. Tenemos que pedírselos a Dios. Amén. Entonces, así como nosotros tenemos un ángel que nos cuida, ¿no dice la Biblia? Y a su ángel, a sus ángeles mandará ¿qué? Cerca de ti, para que te guarden, y tu pie no tropiece en piedra. Ese ángel nos ha cuidado. Es un ángel que tenemos asignado, y nos está cuidando hasta el último día que estemos sobre esta dimensión, mis hermanos. Amén. Dicen que hasta se parece a nosotros, porque cuando oyeron la voz de Pedro, que la iglesia, bueno, los discípulos estaban orando allá en la casa de Rode, y aquella muchacha salió porque tocaba la puerta, y era el apóstol Pedro que había estado preso. Ella, de la emoción, oyó la voz de Pedro, pero no le abrió la puerta, fue a anunciar que era el apóstol Pedro tocando la puerta. ¿Y qué le dijeron los discípulos? No, no, muchacha, es su ángel, es su ángel. ¿Por qué habrán dicho los discípulos eso? Es su ángel. Habla como Pedro, se parece a Pedro, pero era su ángel. Por eso dicen que el ángel que tenemos hasta se parece a nosotros. Podría ser, ¿verdad? Pero bueno, sigamos aquí. Entonces, Miguel, ahorita, mis hermanos, está cuidando a la nación de Israel, porque es el ángel de la guerra, es el ángel guerrero de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora ya podemos atar un poquito estos cabos que están sueltos. Voz de arcángel. ¿Qué voz? ¿Cuál es la voz que se está sonando ahorita de guerra? La voz del arcángel Miguel. Cuando alguien va a la batalla, está en medio de la batalla, no puede estar callado, mis hermanos. Yo he visto, bueno, no he estado yo en una batalla física real, pero he visto películas. ¿Cuál es el sonido que hacen los guerreros cuando están peleando? ¿Por qué están callados? ¿Qué hacen? ¿No? Sí. Si pudiéramos oír los gritos de batalla entre el arcángel Miguel y el príncipe de Persia, y ahorita va a ver por qué hablo de Persia, podríamos oír esos rugidos de gritos de guerra, esos clamores de guerra. Porque resulta, mis hermanos, que Irán, la nación de Irán, es el antiguo imperio persa. El territorio del antiguo imperio persa es ocupado actualmente por Irán. Entonces, cuando la Biblia habla de Persia, tenemos que entender que está hablando proféticamente de Irán, de la nación de Irán. Irán es igual a Persia. Entonces, si Israel está enfrentándose a Irán, está nuevamente Israel ahora peleando en contra de Persia, en contra del imperio persa representado por la nación iraní.
Entonces, nuevamente, ¿qué está pasando, mis hermanos? Miguel está enfrentando al príncipe de Persia. La batalla se está llevando en la tierra. Pero antes de que esa batalla se manifieste en la tierra, tiene que manifestarse ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué muchas veces no llega respuesta a nuestras oraciones? No sé cuántas oraciones tengamos ahí en stand-by, en espera, mis hermanos. Ahí está en el estante. Algunas hasta ya se nos olvidó. Ay, Señor, creo que no es el tiempo que me concedas esto. Ya dejamos así pasar. Ya ni le pedimos al Señor, ¿verdad? Y a veces sentimos como que Dios no nos escuchó. ¿Será que Dios no nos escucha, mis hermanos? Sí, nos escucha su Amén. ¿Siempre nos escuchará? Amén. Escucha Amén. todo. Pues claro, porque Él es Dios, ¿verdad? Escucha. Entonces, o bien no responde, porque no te conviene que te responda un sí o un no, sino una espera. ¿Cuántos días estuvo orando Daniel por la respuesta? Para saber la revelación, para saber cuándo sería el tiempo de la liberación de Israel del yugo babilónico. ¿Cuántos días estuvo orando y ayunando? 21 días tardó la respuesta. No porque Dios no hubiera escuchado la oración de Daniel, le dice este varón, este arcángel, que para mí es el arcángel Gabriel, le dijo a Daniel: tú eres muy amado, eres el varón de los deseos en el cielo. Y desde el primer día que tú oraste, tu oración fue escuchada, Daniel, pero no había llegado la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque tuve una batalla de 21 días en contra del principado de Persia. Pero aquí vino Miguel. Dios envió al arcángel Miguel en mi ayuda y peleó por mí, y yo vine a darte la respuesta. Entonces, mis hermanos, la voz del arcángel, y esto es un misterio que para la mayoría de la iglesia está encubierto, pero no para nosotros, es la voz del arcángel Miguel. ¿Sabes por qué? Porque Israel, y eso te lo puedo asegurar, ya no va a tener un día sin batallas. De aquí hasta que el Señor Jesús regrese. Israel estará de aquí hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Israel estará en un periodo de batallas. Porque el Señor Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación. Quiere decir que habrá naciones en guerra. Ahorita hay mucha guerra, mis hermanos, en varios países. Hay muchos conflictos. Incluso en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Esto me sorprendió a mí. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? ¿Alguien sabe qué está sucediendo ahorita? Están queriendo echar para afuera. ¿A quién? Los migrantes A Donald Trump, ¿verdad? Y ya él ya hasta pidió gracias, ¿no? Dice, ni modo, ayer. Dice, por favor, déjame que es día de mi Día del Padre, mañana. Dice, déjame tranquilo, ¿no? Y yo considero, dice, que todo está bien. Que dice que le va a decir con que le diga, lo quedan todo, lo quedan. Y se van a quedar todos los migrantes. Pues qué bueno, porque ya reconsideró. Yo hasta ayer sabía que estaba, él todavía no quitaba el dedo del renglón. Y él lee la Biblia, Sí. lo ha demostrado. Sí. Al parecer es cristiano. Cree la Biblia. Pero el gobernador de California dijo que él no está de acuerdo con el presidente. No, ya. Él no está de acuerdo. Y por primera vez alguien levantó la voz en contra del presidente de Estados Unidos. Son demócratas ellos. Sí. Todo. Entonces hay rumores, mis hermanos, hay rumores de que California se quiere desligar de Estados Unidos. Y si eso sucediera, Estados Unidos va a entrar en una crisis muy bien profunda, porque gran parte de la riqueza norteamericana está en California, en donde están los migrantes, y en donde los migrantes también alzaron la voz, respaldados por el gobernador de California, y están bien fortalecidos, están ellos en su papel de ir en contra de las indicaciones de Donald Trump. Entonces hay conflictos en todos lados. Mire, este conflicto, más bien esta situación de Donald Trump, de expulsar a los migrantes, pues es una situación étnica. Cuando el Señor Jesús dijo, se levantará nación contra nación, ahí está diciendo etnia contra etnia. Ahí hay una discriminación tremenda en Norteamérica, por parte de Donald Trump y también por muchos norteamericanos,
que ellos no están de acuerdo en seguir reteniendo a los migrantes latinoamericanos. O sea, nos discriminan a los que somos morenitos y nos ven como una raza inferior. Eso es una etnia contra etnia. Eso lo profetizó. Entonces, ¿y qué está sucediendo en Medio Oriente? Pues también son conflictos étnicos. Allá, entre árabes, israelitas, todos son descendientes de Abraham. Pero no se soportan, ¿eh? Son situaciones étnicas. Entonces, el príncipe, más bien el principado que cubre a Israel, que es el arcángel Miguel, está en batalla. Y se oye esa voz de guerra de ese arcángel. Y como les decía, Israel, de aquí en adelante, no va a poder tener un periodo de paz. Habrá un periodo aparentemente de paz y será auspiciado por el anticristo, que durará 3 años y medio. Será un falso pacto de paz. Israel volverá a entrar en conflicto para que surja la guerra de Armagedón. Por eso les digo que Israel ya no va a tener un rato de descanso. Oremos, sí, para que ellos tengan paz, y oremos. Pero proféticamente estamos leyendo que la voz del arcángel Miguel, la voz de batalla que él está alzando, ya no va a tener reposo. Israel estará cada vez en más conflictos. Amén. Entonces, ¿en qué se relaciona la guerra de Irán contra Israel? Pues que nuevamente Miguel, el arcángel Miguel, está peleando en contra del principado de Persia, en este caso de Irán. Vamos a ver qué implicaciones proféticas van a ocurrir con todo esto. Bueno, Daniel 12.1, vamos a leer Daniel 12.1. Va a ver cómo se menciona al arcángel Miguel en varias citas bíblicas, pero siempre es en un contexto de batalla, en un contexto de lucha para guardar a la nación de Israel. Sabemos que Dios los guarda, pero Dios envía al arcángel Miguel. Dice Daniel 12.1, y se va a relacionar Daniel 12.1 con Apocalipsis capítulo 12 también. Vamos a leer Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? El tiempo actual, mis hermanos, el tiempo del final. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, es decir, que cuida a la nación de Israel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿Cuál es ese periodo de angustia? ¿Cuál es ese periodo de angustia que nunca ha habido? ¿Cuál será? Tristeza. Sí, pero ¿cuál será? Ese tiempo de angustia Crujir de dientes. que nunca se ha visto en la tierra. Ese será el periodo de la tribulación y la gran tribulación. La angustia de Jacob. Entonces será un tiempo de angustia, pero antes dice que se levantará Miguel, el que vela sobre los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia que no ha habido desde que existen las naciones hasta entonces. El Señor Jesús dijo que habrá gran tribulación cual nunca ha habido en la tierra. Entonces el arcángel Miguel peleará para defender a la nación de Israel en periodo tribulacionario. Pero ya empezó para Israel este trato. Apocalipsis 12.7 dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis 12.7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Vea cómo las batallas se libran en los cielos y después en la tierra. Las batallas se ganan en los cielos. Y les decía hace rato, ¿por qué muchas veces no llega la respuesta a tiempo para nosotros según? Aunque Dios nunca se tarda. Porque hay oposición en los cielos. Tuvieron que pelear 2 arcángeles, Miguel contra el arcángel de Persia, para que llegara la respuesta en 21 días al profeta Daniel. Entonces aquí vemos nuevamente que en el cielo, Apocalipsis 12.7, hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Fíjense. Vamos a seguir leyendo. Ya se me trabó aquí. ¿Qué más dice? ¿Qué dice el 8? Pero no pudieron vencer. Amén. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. ¿Quién los va a lanzar de los aires a la tierra? El arcángel Miguel. Va a pelear contra Satanás. Fíjense, las batallas habría que platicar de las batallas del arcángel Miguel,
Pelea contra principados territoriales. En Judas 1:9 dice que el arcángel Miguel peleó contra el diablo porque el diablo quería llevarse el cuerpo de Moisés, imagínense. Ahí en Judas 1:9. Entonces peleó contra el diablo. Y también dice que peleará no contra el diablo ahora, sino contra el dragón, que finalmente es la misma entidad, ¿verdad? Pero ahora transformado en dragón y en dragón también, porque va a quererse comer el hijo de la mujer que está por dar a luz. Y el dragón y sus ángeles lucharon contra Miguel, pero no prevalecieron y fueron expulsados de los cielos a la tierra. Esas son las batallas del arcángel Miguel, siempre defendiendo a la nación de Israel. Amén. Bueno, Apocalipsis 12, ahí mismo Apocalipsis 12. Una gran señal apareció en el cielo. Hemos platicado de la mujer que el apóstol Juan ve en el cielo, que está por dar a luz y que da 3 tipos de alumbramiento. Primer alumbramiento, dice que el dragón, ¿qué estaba esperando? Que naciera de esa mujer. ¿Qué estaba esperando el dragón? A un bebé. Pero dice la Biblia, vamos a leerlo, que vamos a ver, Apocalipsis 12:5, y ella dio, vamos a leer desde el 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón. Entonces, ¿qué estaba esperando el dragón? Ya usted debe saber. ¿Qué estaba esperando? Que naciera de la mujer. Un bebé. Pero ¿qué sucede en el versículo 5? Lea con atención. Y ella dio a luz, ¿qué? Un hijo varón. Un hijo varón. ¿No dice un hijo bebé? Un hijo varón. Entonces, ¿qué dio a luz ella? A un hombre. A un hombre maduro. Cuando el dragón ve esto, entonces como que tiene un desconcierto. Vamos a seguir leyendo. Y ella dio a luz un hombre, un hijo varón, que ha de regir, porque un bebé no puede regir. Que ha de regir, ¿qué? ¿Qué dice? Ha de gobernar a todas las naciones. Un bebé no puede hacerlo. Entonces nació un hombre. ¿Qué más? Con cetro de hierro, pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios. Entonces ahora vemos. Y luego dio a luz, ahora sí, a su hijo, a un bebé. ¿Y qué sucedió con ese bebé? Fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. ¿Se da cuenta? Dio a luz gemelos la mujer. El primer hombre, más bien, su primer hijo fue un varón que va a gobernar, que gobierna. Un hombre hecho y derecho. Ese hombre hecho y derecho es nuestro Señor Jesús, que debe ser dado a luz por la iglesia. Tenemos que dar a luz a Cristo, mis hermanos. ¿Dónde está Cristo ahorita? En nosotros. ¿Dónde? En nuestro corazón. Y el apóstol Pablo nos dijo: yo tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero yo tengo dolores de parto, dijo el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea gestado, sea formado en vosotros. Entonces el Señor se está formando en nosotros, la iglesia, y va a nacer. Amén. Yo espero estarnos no enredándolos, mis hermanos. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 12:5. Ya con esto. Porque fue quitado y llevado ante Dios, ante su trono. Está a la diestra del Dios Padre, ¿no? Ante su trono. Ajá. Bueno, vamos a ir explicando eso. A ver, si algo no queda claro, mis hermanos, podemos platicar, mis amados hermanos. Amén. No es mi intención enredarles nada, nada de eso. Porque si no sería yo un fracaso como maestro. No, el maestro tiene que explicar hasta que las cosas queden claras, mis hermanos. Amén. Vamos a leer nuevamente el versículo 5. Y ella dio a luz, vamos a desde el versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. Hasta aquí todavía no daba luz. El dragón estaba esperando enfrente en el momento en que ella diera luz a un bebé, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón. Es que miren, los traductores no entendieron esto. Y pues por eso pusieron un hijo varón. Evitémonos problemas, porque el original dice un juíos. Un juíos es un hombre, un hijo pero maduro. Un hijo que ya hereda. Un hijo que incluso ocupa ya el lugar del padre, porque ya es un hombre maduro.
maduro físicamente y maduro en su forma de pensar, un hijo judíos. Y ella dio a luz un hijo judíos, un varón, que ha de regir y pastorear a las naciones con vara de hierro. Pero luego dice, y su hijo, en griego es tecnón. Y su tecnón, que significa un niño en crecimiento, un niño inmaduro, fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces ella dio a luz a dos, iba a decir a dos niños, pero no, a un hombre y a un bebé. ¿Quién fue arrebatado para Dios y para su trono? El bebé. El bebé. Esa es la iglesia, mis hermanos, que es llevada al tribunal de Cristo para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero ¿quién fue dado a luz primero? El Señor Jesucristo. Él es el primogénito. ¿Qué significa primogénito? El que ocupa el primer lugar. Pero aquí vemos que sí, Él nace del vientre de esta mujer, que es una mujer señal. Y ahora habría que preguntarse, ¿y quién es esa mujer? ¿Y por qué está en el cielo? ¿Quién es esa mujer? Ay, hermano, es la Virgen María. Bueno, ellos tomaron esta figura porque dice que ella tiene en su cabeza 12 estrellas y que tiene la luna debajo de sus pies y que está vestida de sol. Entonces, a partir de ahí argumentaron, no, es que es la Virgen de Guadalupe, así la vestidura. No, mis hermanos, esta mujer tiene un significado y no es una virgen, porque vemos que está embarazada ya no es una virgen, es una mujer que está por dar a luz. ¿A quién representará? Básicamente representa a Israel terrenal y a la iglesia. ¿Por qué a Israel terrenal? Porque aún no nace en sus corazones el Señor Jesús. Ellos no reconocen al Señor Jesús como su Mesías, entonces todavía no les ha nacido a ellos. Están por dar a luz y van a dar a luz en medio de la gran tribulación, en medio de dolores de parto. Pero también representa a la iglesia, mis hermanos, al Israel espiritual, que tiene que dar a luz a Cristo Jesús también. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas, darlo a luz. Pero ¿por qué sacó esta temática? La temática no es la mujer que está por dar a luz, porque el contexto, mis hermanos, sigamos leyendo más abajito. Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto después de que ella dio a luz a un bebé y a un hombre. Huyó al desierto donde Dios tenía lugar preparado por Dios para ella, para ser sustentada allí por 1260 días, es decir, 3 años y medio, es decir, 42 meses, que son el tiempo de la gran tribulación. Entonces hubo una guerra en el cielo, entonces, dice, en medio de la gran tribulación. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y bueno, ya platicamos que Miguel lo despeña del cielo a la tierra juntamente con todos sus ángeles. Quiere decir, mis hermanos, por eso les decía que el arcángel Miguel ya no va a tener descanso, va a estar peleando para defender a la nación de Israel hasta el periodo tribulacionario que está aquí mencionado y hasta que el Señor Jesús regrese por segunda vez, cuando Israel dé a luz al Mesías, cuando le reconozcan como el Mesías. Amén. Bueno, vamos a seguir platicando. Entonces queda claro la voz del arcángel. Espero que esté quedando claro. La voz del arcángel. ¿Qué arcángel? El arcángel Miguel. Y ahorita se está sonando. Así como en Daniel lo leímos, que el príncipe de Persia, entiéndase Irán, peleó en contra del arcángel Miguel. Nuevamente vemos Irán peleando contra Israel. El príncipe de Persia peleando contra el príncipe de Israel, que es Miguel. Jeremías 49:34. Aguánteme nada más 5 minutos, ya voy finalizando esta primera parte, que va a ser necesario seguir platicando. Jeremías 49, versículo 34. Yo me sorprendí porque esta profecía se está cumpliendo en estos días. Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía delante de nuestros ojos. Qué lástima que no se predique de esto en muchas iglesias, pero el Señor puso esto en mi corazón compartírselos. Yo sé que hoy es día del papá y hubiéramos podido hablar de un tema de los papás, pero eso lo podemos hacer en otro día. No quise dejar pasar esta oportunidad para compartirles
¿Cómo se está cumpliendo esta profecía, mis hermanos, delante de nuestros ojos? Jeremías 49:34. ¿Ya lo tiene? Amén. Este fue el mensaje del Señor. ¿Cómo dice el título, mis hermanos, ahí? ¿Cómo dice? Profecía acerca de Elam. Profecía acerca de Elam. ¿Y por qué Elam? Bueno, Elam es Persia. Y por lo tanto es también Irán. Cuando la Biblia habla de Elam, está haciendo referencia al territorio de Irán. Entonces esta profecía podríamos interpretarla: profecía en contra de Irán. Profecía en contra de Irán. Este fue el mensaje del Señor para el profeta Jeremías en cuanto a Elam. Ahí pongan entre paréntesis Irán. Lo recibió al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a quebrantar, pongamos atención, voy a quebrantar el arco de Elam, el arco de Irán, su poder más grande. Vuelvo a leer el versículo 35. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: voy a quebrantar el arco de Elam, su poder más grande. Desataré contra Elam, contra Irán, los 4 vientos desde los 4 puntos cardinales. Los dispersaré por los 4 vientos y no habrá país a donde no lleguen sus desterrados. Despedazaré a Elam en presencia de sus enemigos, ante los que quieren matarlos. Los haré sufrir para mostrarles mi enojo y los acosaré militarmente hasta que acabe con ellos. Es la decisión del Señor. Estableceré mi trono en Elam y destruiré al rey y sus oficiales, dice el Señor. Destruiré al rey y sus oficiales. ¿Qué más dice? Es que aquí me tapa mi mancha en mi pantalla. Pero, ¿qué dice? En el versículo 39, a ver qué dice. Pero en el futuro ahí está. Cambiaré la suerte de Elam. En el futuro. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, en el futuro cambiaré la suerte de Elam, de Irán. A mí me sorprendió, mis hermanos, no sabía esto, que menos de la mitad del pueblo de Irán están a favor de su presidente. Menos de la mitad del Ayatollah Khomeini están apoyando, menos de la mitad de la nación de Irán, a su presidente, a su gobierno, a su ejército. Y poco más de la mitad, mis hermanos, está en favor de Israel. O sea que Irán está dividido. Benjamín Netanyahu, en una de sus conferencias, él dijo: esta batalla es para defender en primer lugar a Israel, para destruir el poderío bélico, militar y nuclear de Irán. No podemos seguir estando amenazados porque ellos están acumulando uranio. Hemos decidido destruir su poderío militar, pero también lo hacemos por los ciudadanos iraníes, para liberarlos de su esclavitud. Eso dijo Benjamín Netanyahu, porque sabe él que más de la mitad, poco más de la mitad de la nación de Irán apoyan a Israel. Y se va a cumplir esto. Despedazaré a Elam en presencia de sus enemigos, ante los que quieren matarlos. Los haré sufrir para mostrarles mi enojo y los acosaré militarmente hasta que acabe con ellos. Pero el versículo 36 dice: desataré contra Elam 4 vientos. Los dispersaré por los 4 vientos y no habrá país a donde no lleguen sus desterrados. Yo creo, mis hermanos, que va a ocurrir algo. No sé si vaya a haber una explosión nuclear, no sé, o va a haber una opresión gubernamental que va a provocar que los ciudadanos, mucha gente, salga de Irán a buscar refugio en los países de alrededor. Y esto se va a cumplir. Jeremías 49:36. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 35 ya se cumplió. En estos días se cumplió esto. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: voy a quebrantar el arco de Elam, su poder más grande. Hermano, pero ¿por qué dice usted que ya se cumplió eso? Porque hay noticias, mis hermanos. Tengo aquí noticias. Israel ataca objetivos militares y nucleares en Irán. Esta noticia fue del día de antier.
El día de ayer, Israel ataca objetivos militares y nucleares en Irán. Teherán confirmó que en el ataque murió el jefe de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Salami. Israel justificó este operativo bajo supuestos avances significativos de Irán para evitar que desarrolle una bomba nuclear. Se dice, mis hermanos, que en este ataque que Israel lanzó el viernes 13 de junio, destruyeron gran parte del arsenal bélico de Irán, sobre todo el nuclear. Murieron muchos científicos, murieron también muchos generales de su ejército. Es decir, que Irán ha sido atacado muy fuertemente en su defensa militar. Lo que ahorita está sucediendo son, como dice, patadas de ahogado, porque cada vez va a ir perdiendo más fuerza el Estado de Irán. Entonces, esta profecía ya se cumplió en estos días, apenas desde el viernes a estos días, ya el arco de Elam fue quebrantado por el ataque de Israel. Vuelvo a leer, versículo 35, Jeremías 49:35. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, voy a quebrantar el arco de Elam. ¿Qué es un arco? Es un arma, era un arma. ¿Qué sucedía con esa arma? Desde lejos, hacia un objetivo determinado, se tiraba la flecha y hacia allá se dirigía la flecha. Irán tenía arsenal de misiles, que todavía tiene algunos, que son los que está utilizando en contra de Israel, pero también tenía ya la capacidad de enviar bombas nucleares. Se dice que aproximadamente tenía la capacidad de producir 9 bombas atómicas o 9 bombas nucleares, que ya Israel logró desmantelar. Por eso dice Jeremías 49:35, voy a quebrantar el arco de Elam, su poder más grande, es decir, su poderío nuclear. Esto ya se cumplió. ¿Qué más va a cumplirse, mis hermanos? Bueno, les adelanto, ya no me va a dar tiempo de explicar esto. Isaías 17:1 va a cumplirse. Damasco dejará de ser ciudad. ¿Qué otra profecía? El Salmo 83, cuando Irán vaya viendo cada vez más mermada su fuerza militar, va a pedir apoyo a las naciones árabes. Y la guerra del Salmo 83 puede llevarse a cabo ya en próximos días o en próximos meses, no sé. Pero yo le voy a dejar de tarea que estudie el Salmo 83. Tiene 18 versículos. Hoy lea el Salmo 83. Israel va a enfrentar una batalla, está profetizado aquí, en contra de las naciones árabes que rodean a la nación de Israel. Seguramente cuando Irán vea que ya no tiene remedio en contra de Israel, va a buscar refugio en primer lugar con las naciones árabes que rodean a Israel. Cuando estas naciones peleen en contra del Estado de Israel, Dios va a pelear nuevamente, como lo está haciendo, para defender a su pueblo. No van a poder. ¿Y qué va a suceder? Después va a venir Rusia. La guerra de Gog y Magog. Ezequiel capítulo 38 y capítulo 38 y capítulo 39. Entonces estamos a las puertas, mis hermanos, de la guerra del Salmo 83 y también de la guerra de Gog y Magog, porque Irán va a estar siendo atacado hasta que ya no tenga otra opción que pedir ayuda a sus hermanos, los príncipes árabes. Y entonces se va a cumplir el Salmo 83. Amén. Eso es lo que va a ocurrir en próximos días. Yo no sé si días, semanas, meses o años, no sé. Pero lo que sí le puedo asegurar es que estas guerras del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog, en su primera parte, porque tiene 2 partes, vamos a verla nosotros antes de que seamos arrebatados. Vamos a seguir oyendo la voz de Arcángel para que suene la trompeta de Dios. Cuando se suene esa trompeta, la trompeta final, subiremos a los aires, mis hermanos. Entonces, todo lo que está sucediendo en Irán es que se está oyendo la voz de Arcángel, el Arcángel Miguel. Amén. Pongámonos de pie y oremos, mis hermanos, para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen sobre la tierra. Lo que está sucediendo en Israel es que está sonándose la voz del Arcángel para que dé lugar a la trompeta de Dios. Cuando suene la trompeta final,
de Dios, subiremos a las nubes después de que los muertos en Cristo sean resucitados. Padre, te damos gracias porque tú escondes estas cosas de los sabios y los entendidos, de los grandes teólogos, y las revelas a nosotros que somos como niños, que tenemos hambre de ti, tenemos el deseo de conocerte. Y gracias, Señor, porque abre las Escrituras delante de nuestros ojos para entender el tiempo que estamos viviendo, tiempo profético extraordinario. Gracias, Señor, por permitirnos ver cómo cumples tu profecía, tu palabra profética delante de nuestros ojos. Gracias, Señor, por esa misericordia tuya. Sabemos que estas guerras que está enfrentando la nación de Israel son señal inequívoca de que tú vienes pronto por tu iglesia. Aquí estamos anhelantes, oyendo la voz de guerra del arcángel Miguel. Tú vienes pronto. Esa voz está sonando ya. Cuando Miguel defienda a Israel, nosotros oímos ese clamor de batalla de ese arcángel, que es un mensaje encriptado, no para que todos lo conozcan, sino únicamente los que tenemos este conocimiento, Señor, profético, que somos como la tribu de Isaacar, que no podemos pasar por alto lo que está sucediendo en el mundo, y que estas guerras que vendrán, Señor, que tu pueblo de Israel enfrentará, sabemos que serán cada vez la señal del tiempo que estamos viviendo. Señor, gracias. Guarda a tus hijos que estamos aquí presentes, que nuestro corazón arda por ti en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Ayúdanos a mantener firme nuestra vocación. Tú dijiste, Señor, en tu palabra: cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, sabiendo que el tiempo de vuestra redención está cerca. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te suplicamos que estemos preparados y que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, y guárdanos en tu mano poderosa. Y así como la nación de Israel tiene al arcángel Miguel, sabemos que esta iglesia, Señor, tiene un ángel de parte tuya que está cubriéndonos, que nos está defendiendo. Te damos gracias por nuestra cobertura apostólica, que también, Señor, es una cobertura, es una protección en contra de las huestes territoriales. Bendecimos, Señor, a nuestra cabeza apostólica, al apóstol Sergio Enríquez. Guárdalo, fortalécelo y síguelo utilizando, Señor. Renueva sus fuerzas. Guarda a su esposa también, a sus hijos y a todas las iglesias que él cubre. Lo bendecimos y oramos para que tú lo fortalezcas cada vez más. En el nombre de Jesús, síguele usando y guárdale. Te suplicamos también por la nación de Israel, que en medio de estas circunstancias tan difíciles tú sigas peleando por ellos, y que el arcángel Miguel que tú enviaste para cubrirlos siga, Señor, luchando eficazmente para defenderlos. Te suplicamos para que la paz que ellos necesitan la reconozcan al recibirte a ti como su Mesías, a ti, Señor Jesús, como su Mashiach, el Mesías de Dios enviado. Rompe con la dureza del corazón de ellos y que alcen sus ojos a ti, que vean a quien traspasaron, como dice Zacarías, y que reconozcan que ellos horadaron tus manos y tus pies también. En el nombre de Jesús te suplicamos para que los guardes. Bendecimos a la nación de Israel también, que en medio de estas batallas tú pelees en contra de sus enemigos, de aquellos que los rodean, Señor. Guárdalos, porque sabemos que ellos son también la niña de tus ojos. Aún manda a tus ángeles guerreros también, comandados por Miguel. Sabemos que tú nunca los has dejado y que hasta el día de hoy seguirás velando por ellos. Gracias, Señor.
Gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuál es? Señor, gracias. Démosle gracias a Él. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús. Que la paz del Señor, la fuerza del Rey estén en tu vida, hermano y hermana. También aquellos que están en línea, que están viendo este video. Levanten sus manos. El tiempo de nuestra redención está cerca. Nunca perdamos la esperanza de que el Señor Jesús viene pronto por nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti, sobre ustedes, y tenga misericordia. Que el Señor los levante en medio de toda adversidad y de toda batalla tengan la victoria. En el nombre de Jesús, que el Señor les dé paz a ustedes y a sus familias. Que el Señor provea para todas sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos finalizando. Damos las gracias que se conectaron a esta transmisión, a este video, que seguramente lo verán en diferido. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Amén.